Tu hijo puede esperar, yo soy la que importa aquí. Hannah, prioriza a mi hijo. Déjalo. Las palabras de Eli cortaron el aire. Afiladas y frías. Permanecí congelada, mis manos inmóviles sobre la frente febril de Caleb. Nuestro niño de 4 años gimoteaba, su pequeño cuerpo temblando bajo la manta. Está ardiendo. Eli, necesitamos llevarlo al hospital, suplicé, mi voz apenas un susurro. Eli aflojó su corbata, sus ojos fijados en su reflejo y el espejo del pasillo. Tengo una reunión crucial en una hora, puedes manejar esto tú mismo. Mi nombre es Hannah y en ese momento me di cuenta de que mi matrimonio estaba más allá de salvar. Tomé a Caleb en mis brazos, su calor penetrando mi blusa delgada. Lo llevaré a urgencias, no esperes. La mano de Eli se cerró alrededor de mi muñeca mientras alcanzaba las llaves del coche. No vas a ir a ningún lado. ¿Qué pensarán las personas si te ven fuera tan tarde luciendo así? Lo solté, sacando mi brazo libre. La ira aumentando en mi pecho como, ¿qué? Eli. Como una madre cuidando a su hijo enfermo. Sus fosas nasales ensanchadas como una mujer que no puede mantener su casa en orden. Refleja mal sobre mí. Mami, Caleb gimoteó, enterrando su rostro en mi cuello. Tomé las llaves y me dirigí a la puerta. La voz de Eli me siguió, un gruñido bajo y amenazante. Si te vas ahora, no te molestes en volver. El aire fresco de la noche golpeó mi cara mientras salía. Caleb se aferraba a mí como una línea de vida. Lo abroché. En su asiento del coche, mis manos temblando mientras salíamos del camino de entrada. Vi una mirada de Eli en la ventana, su rostro una máscara de indiferencia. ¿Cómo llegamos a esto? El hombre encantador del que me había enamorado parecía un recuerdo distante, reemplazado por este extraño frío e indiferente. La sala de espera del hospital era un borrón de luces fluorescentes y rostros preocupados. Llené formularios en piloto automático, mi mente corriendo. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando las señales, las sutiles descalificaciones, las constantes críticas, la forma en que me había aislado poco a poco de amigos y familiares? La señora Walker, una enfermera, llamó mi nombre, sacudiéndome de vuelta a la realidad. Estamos listos para ver a Caleb ahora. Mientras el doctor examinaba a mi hijo, hice un juramento silencioso. Esto termina ahora, no más excusas. No más segundas oportunidades. Caleb merece mejor, yo merezco mejor. Mi teléfono vibró. Con un mensaje de Eli, espero la cena. Cuando llegue a casa, no me decepciones. De nuevo. Miré la pantalla, una extraña calma se asentó sobre mí por primera vez en años. Vi nuestra relación con cristalina claridad. Esto no era amor, era control, manipulación y miedo. Tu hijo tiene una infección grave de oído, explicó el doctor, escribiendo una receta. Necesitará antibióticos y mucho descanso. Asentí, acunando a Caleb cerca. Gracias. Doctor, seguiremos tus instrucciones cuidadosamente. Al salir del hospital, los primeros rayos del amanecer se asomaban sobre el horizonte, un nuevo día, un nuevo comienzo. Besé la frente de Caleb, ahora más fría al tacto. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó somnoliento. Sonreí,
un plan ya formándose en mi mente. Vamos. A una aventura, cariño, solo tú y yo. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en demasiado tiempo. Mamá, soy Hannah, necesito tu ayuda. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, sentí un peso levantándose de mis hombros. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en años sentí esperanza. Eli me había subestimado por última vez. Ahora era mi turno de mostrarle exactamente de qué era capaz. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas mientras me sentaba en la mesa de la cocina de mis padres, tomando una taza de café. Los suaves ronquidos de Caleb flotaban desde la habitación de invitados donde dormía pacíficamente, su fiebre rota. Mamá corría haciendo el desayuno, mientras papá leía el periódico, mirándome ocasionalmente con preocupación. Hannah, cariño, dijo mamá, colocando un plato de huevos frente a mí, necesitas comer algo. Asentí, obligándome a dar un bocado. Los eventos de los últimos días giraban en mi mente, una mezcla caótica de miedo, ira y una inesperada sensación de liberación. ¿Has sabido algo de Eli? Papá preguntó, su voz áspera con ira apenas oculta. Negué con la cabeza. No. Y no lo quiero, he bloqueado su número. Mamá se sentó a mi lado, su mano cálida en mi brazo. Hiciste lo correcto, Hannah. Nadie merece ser tratado así. Mientras miraba a mis padres, sentí un pinchazo de arrepentimiento por los años que pasé alejándome de ellos, todo para complacer a Eli. ¿Cómo pude dejar que llegara a esto? Recordé el día que conocí a Eli, su encanto y confianza, dulce, derrumbándome de pies. Parecía tan diferente entonces. Atento y cariñoso, pero al mirar atrás pude ver las señales de advertencia que ignoré. La posesividad disfrazada de protección, las sutiles descalificaciones disfrazadas de bromas. Me siento tan estúpida, susurré, las lágrimas quemándome los ojos. ¿Cómo no lo vi antes? Papá dejó el periódico, sus ojos suavizándose. No eres estúpida, Hannah. Los hombres como Eli son expertos en manipulación. Lo que importa es que has visto la verdad ahora. Un golpe en la puerta nos hizo saltar a todos. Mamá fue a contestar, regresando con una expresión preocupada. Es Abigail, la hermana de Eli, mi corazón se aceleró cuando Abigail entró en la cocina. Sus ojos enrojecidos, su apariencia usualmente impecable, desaliñada. Hannah, dijo Abigail, su voz temblando. Lo siento tanto, no tenía idea de que las cosas estaban tan mal. Me tensé, incierta de sus motivos. ¿Qué estás haciendo aquí, Abigail? Ella se sentó pesadamente, frotándose las manos. Eli me llamó anoche, despotricando sobre cómo habías secuestrado a Caleb. Vine a hablar un poco de sentido en ti, pero ella se quedó en silencio, mirando alrededor de la cocina. Veo ahora que soy yo quien necesitaba sentido, que hablo contigo. Mientras Abigail hablaba, todo el peso de mi situación me golpeó. Era una madre que se quedaba en casa sin ingresos propios. Eli controlaba nuestras finanzas y no tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas. La realización me dejó sin aliento, con pánico. ¿Qué voy a hacer? Susurré. Más para mí misma que para cualquier otro.
Papá se inclinó hacia adelante, su mandíbula firme con determinación. Vas a luchar, Hannah. Te ayudaremos a conseguir un abogado. A organizar tus finanzas. Ellie no saldrá con esto. Abigail asintió, una chispa de determinación en sus ojos. Yo también ayudaré. Sé cosas sobre los negocios de Ellie. Negocios que podrían ser útiles. Por primera vez en días sentí un destello de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Mientras hablábamos, planeando nuestros próximos pasos, escuché a Caleb llamándome. Me disculpé. Y fui a él, acurrucándolo en mis brazos. Mami, ¿dónde está papá?, preguntó, sus grandes ojos llenos de confusión. Respiré hondo. Elegí mis palabras cuidadosamente. Papá y mamá necesitan algo de tiempo separados. Cariño, pero te prometo que todo estará bien. Mientras sostenía a mi hijo, hice un juramento silencioso: construiría una nueva vida para nosotros, una libre de la influencia tóxica de Ellie. No sería fácil, pero con el apoyo de mi familia y mi nueva determinación, sabía que podíamos hacerlo. Al regresar a la cocina con Caleb, vi a mis padres y a Abigail en profunda discusión. Alzaron la vista al entrar, sus rostros suavizándose al ver a Caleb, listo para el desayuno. Papá preguntó, su voz cálida. Mientras Caleb asentía ansiosamente, sentí una oleada de determinación. Este era solo el comienzo de nuestro viaje, pero por primera vez en años estaba emocionada por lo que el futuro podría deparar. Los próximos días pasaron en un borrón de conversaciones en voz baja y planificación furtiva. Me sentía como un espía en mi propia vida, recogiendo cuidadosamente lo esencial y documentos importantes. Mientras Ellie estaba en el trabajo, cada noche yacía despierta. Mi corazón latiendo a cada crujido de la casa. Terrorízame de que descubra mis intenciones. Una tarde, mientras Ellie tenía una reunión crucial, aproveché la oportunidad para llamar a mis padres. Mamá contestó en la segunda llamada. Hannah, ¿todo bien? Respira profundamente, estudiando mis propias palabras. Mamá, necesito tu ayuda. Estoy dejando a Ellie y necesito un lugar para Caleb y para mí para quedarnos. Hubo un momento de silencio, luego la voz de mamá volvió, fuerte y segura. Por supuesto, cariño, ven aquí de inmediato. Resolveremos todo juntos. El alivio me inundó, seguido rápidamente por una ola de culpa. Lo siento. He mantenido a todos a distancia durante todos estos años. Ellie. Lo siento, mamá, consuela. Nada de eso importa ahora, estamos aquí para ti, siempre lo has estado. Al colgar, escuché la puerta principal abrirse. El pánico me invadió. Cuando los pasos de Ellie resonaron en la casa. Hannah, llamó, su voz afilada. ¿Dónde estás? Me recompuse rápidamente. Y entré en el pasillo. Aquí está tu hogar. Los ojos de Ellie se estrecharon. La reunión fue cancelada. ¿Con quién estabas hablando? Solo haciendo una lista de compras, mentí suavemente. Sorprendida de lo fácil que vino el engaño. Caleb necesita más de ese cereal que le gusta. Ellie gruñó, aparentemente satisfecho. Asegúrate de recoger mi limpieza en seco. Mientras estás fuera y no olvides que tenemos cena con los Johnson mañana. Por la noche. ¿Dónde está ese vestido azul que te compré? Asentí tímidamente, mientras mi mente
corría con planes. Mañana por la noche sería perfecto. Mientras Eli charlaba con sus colegas, podría hacer nuestra fuga. La noche siguiente me vestí cuidadosamente con el vestido azul que a Eli le gustaba. Mi bolsa de noche ya estaba empacada y escondida en el maletero de mi coche. Mientras conducíamos al restaurante, Eli hablaba sobre su último trato de negocios, ignorando el tumulto dentro de mí. En el restaurante, me disculpé para ir al baño, mis manos temblando mientras marcaba el número de mi papá. ¿Estás listo?, susurré. ¿Puedes encontrarte con nosotros en la casa en una hora? Eli estaba allí. Su apariencia antes impecable ahora desaliñada. Sus ojos inyectados en sangre y salvajes se clavaron en los míos con una mezcla de ira y desesperación. ¿Dónde está mi hijo?, demandó, empujándome para entrar en la casa. Cerré la puerta, mi corazón latiendo, pero mi voz firme. Caleb está en la escuela, Eli. ¿Qué haces aquí?, giró, su rostro contorsionado de rabia. ¿Qué hago aquí? Me llevaste a mi hijo y desapareciste. Estoy aquí para llevarlos a ambos a casa. Este es nuestro hogar ahora, dije, sorprendida por la calma en mí. Vos, Caleb y yo no vamos a ningún lado contigo. La risa de Eli fue amarga, casi histérica. No puedes hacer esto, Hannah. No eres nada sin mí. ¿Cómo esperas sobrevivir? Sentí una oleada de ira pero también de lástima. Este hombre, una vez tan poderoso a mis ojos, ahora parecía pequeño y patético. Estoy muy bien, Eli. Tengo un trabajo, un sistema de apoyo y, lo más importante, me he recuperado. Sus ojos se estrecharon. Un trabajo, no me hagas reír. ¿Qué podrías hacer? Enderecé mis hombros, enfrentando su mirada. Soy asistente administrativa en el centro comunitario. No es glamoroso, pero es trabajo honesto y soy buena en ello. Eli bufó, pero vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Volverás arrastrándote. Cuando se acaben el dinero, siempre lo haces. No esta vez, dije, mi voz ganando fuerza. He aprendido mucho sobre ti, Eli, sobre tu trabajo, tus finanzas. Abigail ha sido bastante informativa sobre los negocios de Eli. ¿Cuentas offshore? ¿Cuánto tiempo antes de que tus jefes lo descubran? La compostura de Eli se quebró. Se lanzó hacia adelante, agarrándome el brazo. No sabes de lo que estás hablando. Suéltame, dije. Mi voz baja y peligrosa. O llamaré a la policía. Y les contaré todo. Me soltó como si me hubiera quemado, tropezando hacia atrás. No te atreverías a intentar. Desafié. No soy la misma mujer con la que te casaste, Eli. No permitiré ser intimidada ni manipulada más. Por un momento permanecimos en silencio. El aire denso de tensión. Luego algo en Eli pareció desinflarse. Se hundió en el sofá, la cabeza en sus manos. ¿Qué nos pasó?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sentí una punzada de simpatía pero lo aparté. Te pasaste, Eli. Tu arrogancia, tu egoísmo, olvidaste que un matrimonio, una familia, es más que solo tú. Miró hacia arriba. Sus ojos enrojecidos. Puedo cambiar, podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. He seguido adelante y Caleb también. Somos
Felices aquí. No puedes mantener a mi hijo. Alejado de mí, Eli, dije, un atisbo de su antigua ira. Regresando. No lo soy, respondí. Puedes ver a Caleb, pero serán en nuestros términos. Visitas supervisadas hasta que demuestres que puedes ser el padre que él merece. Eli se encorvó, derrotado. Esto no ha terminado, Hannah. Mientras alcanzaba la puerta, llamé. Tienes razón, Eli. No ha terminado. Apenas está comenzando para Caleb y para mí. La puerta se cerró detrás de él y exhalé un suspiro tembloroso. Lo logré, había enfrentado a Eli. Afirmado mi independencia y salido más fuerte. Caminé hacia la ventana, viendo el coche de Eli desaparecer por la calle. Un peso que ni siquiera me di cuenta que llevaba levantado de mis hombros. Por primera vez en años. Me sentí verdaderamente libre. Mi teléfono vibró con un mensaje. De la escuela, un recordatorio sobre la próxima reunión de padres y maestros de Caleb. Sonreí, dándome cuenta de que tenía una vida a la que volver. Una buena vida que había construido para mí. Y para mi hijo. Al alejarme de la ventana, vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada. Era más fuerte, más confiada y lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La visita de Eli no me había roto, solo había reforzado mi determinación. El futuro era nuestro para moldear y no podía esperar a ver qué nos deparaba. El agudo timbre de mi teléfono rompió la pacífica mañana. El nombre de Abigail parpadeó. En la pantalla, su voz urgente. Cuando contesté. Hannah, necesitas encender las noticias. Ahora, batallé por el control remoto. Mi corazón latiendo mientras cambiaba al canal local. El titular hizo que mi respiración se detuviera. Escándalo corporativo sacude la compañía de Ella Walker. La voz del reportero llenó la habitación. En un giro sorprendente de los eventos. Eli Walker, exestrella en ascenso de Pinnacle Enterprises, ha sido despedido en medio de alegaciones de mala conducta financiera y malversación. Me dejé caer sobre el sofá. Mi mente mareada. A pesar de todo, una parte de mí anhelaba al hombre que una vez amé. Hannah, ¿estás ahí? La voz de Abigail crujió a través del teléfono. Sí, lo logré. No puedo creerlo. Es malo, Hannah, realmente malo. La sé que está involucrada. Eli enfrenta posibles cargos criminales. Mientras la realidad se asentaba, una extraña mezcla de emociones me invadió, vindicación, lástima. Y una abrumadora sensación de alivio. El hombre que una vez dominó tanto en mi vida. Estaba desmoronándose, su fachada cuidadosamente construida finalmente cediendo. ¿Qué pasa ahora? Me pregunté más a mí misma. ¿Qué a Abigail? No lo sé, respondió. Suavemente, pero pensé que deberías escucharlo. De mí primero. Después de colgar, me senté en silencio aturdido, la TV aún sonando de fondo. El timbre de la puerta me sacudió de vuelta a la realidad. La abrí para encontrar a mi padre, su rostro una máscara de preocupación. Vi las noticias, dijo, abrazándome. ¿Estás bien? Asentí contra su hombro. Sorprendida de encontrar lágrimas en mis ojos. Estoy bien, papá, es solo mucho para procesar. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Las tazas de café enfriándose entre nosotros. La voz de papá era suave cuando habló. Sabes que esto no cambia nada, ¿verdad? Todavía estás mejor sin él.
Lo sé, dije, enfrentando su mirada. Es solo difícil ver a alguien caer tan lejos, incluso si lo merecen. A medida que pasaban los días, emergieron más detalles de la caída de Eli. La arrogancia que me había alejado finalmente lo había alcanzado en el trabajo. Los colegas hablaban de su comportamiento cada vez más errático. Su negativa a escuchar consejos. Sus decisiones imprudentes que habían costado a la empresa millones. Mientras tanto, mi propia vida continuaba floreciendo. Mi trabajo en el centro comunitario había crecido y me habían ofrecido una promoción a coordinadora de programas. Caleb prosperaba en su nueva escuela, haciendo amigos y sobresaliendo en sus estudios. Una noche, mientras metía a Caleb en la cama, me hizo la pregunta que había estado temiendo. Mami, ¿por qué todos hablan de papá en la TV? Me senté en el borde de su cama. Elegí mis palabras cuidadosamente. Tu papá cometió algunos errores en el trabajo, cariño. Está en problemas ahora, pero eso no cambia cuánto te ama. El ceño de Caleb se frunció. ¿Lo veremos pronto? No estoy segura, respondí. Honestamente, pero prometo que sin importar lo que pase, tú y yo estaremos bien. Al cerrar la puerta de Caleb, mi teléfono vibró con un mensaje de Eli. ¿Podemos hablar, por favor? Miré la pantalla, mi dedo sobre el botón de respuesta. Parte de mí quería ignorarlo, dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones solo, pero otra parte, la parte que recordaba al hombre que una vez amé, no podía alejarse completamente. Escribí una respuesta breve, mañana, en la cafetería a las 2 de la tarde. Al enviar, sentí un peso levantarse de mis hombros. Pase lo que pase mañana. Sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. La caída de Eli no me había roto, solo había reforzado la fuerza que había encontrado dentro de mí. Caminé hacia la ventana, mirando la calle tranquila. El futuro se extendía ante mí, incierto pero lleno de posibilidades. Por primera vez en años me sentí verdaderamente libre para moldear mi propio destino. La inversión del destino de Eli se había convertido en mi oportunidad para un nuevo comienzo y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. La brisa de otoño susurraba entre las hojas mientras llevaba a Caleb a su primer día de kindergarten, su pequeña mano aferrada firmemente a la mía, una mezcla de emoción y nerviosismo radiando de él. Vas a hacerlo genial. Cariño, le aseguré mientras me arrodillaba para enderezar su mochila. Los ojos de Caleb se movían por el patio de la escuela y luego se fijaron en algo detrás de mí, su rostro iluminándose. Papá. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Eli acercándose. Se veía diferente, humilde, la arrogancia desaparecida de su postura. Sus ojos se encontraron con los míos. Una pregunta silenciosa en ellos. Asentí, dándole permiso para unirse a nosotros. Hola, campeón, dijo Eli, su voz cargada de emoción mientras se arrodillaba junto a Caleb, listo para tu gran día. Mientras Caleb charlaba emocionadamente sobre sus nuevos útiles escolares, observé el rostro de Eli. El hombre frente a mí era muy diferente al esposo dominante que había dejado. El año pasado nos había cambiado a ambos. Después de dejar a Caleb, Eli y yo entramos, un silencio incómodo hacia la cafetería. En la esquina. Gracias, Eli, dijo finalmente, por dejarme estar aquí hoy. Asentí. Elegí mis palabras cuidadosamente. Caleb nos necesita a los dos. Eli, mientras tanto, comprometido a ser un buen padre. No me interpondré en tu camino.
Los hombros de Eli se encorvaron. De alivio. He estado yendo a terapia, confesó. Tratando de entender por qué me convertí en quien soy. Lo siento, Hannah, por todo. Las palabras que una vez anhelé escuchar, ahora me lavaron. Sin el impacto que imaginaba. Me di cuenta de que ya no necesitaba su disculpa para avanzar. Te agradezco, Eli. Espero que encuentres paz. Llegamos a la cafetería. Y revisé mi reloj. Necesito llegar al trabajo. Tengo una gran presentación hoy. Las cejas de Eli se levantaron. El centro comunitario. Sonreí, un toque de orgullo en mí. Vos. En realidad, he sido promovida a directora de programas para todo el condado. Estamos lanzando una nueva iniciativa para jóvenes desfavorecidos. Sorpresa y admiración destellaron en el rostro de Eli. Eso es increíble, Hannah. Realmente has encontrado tu vocación. Al despedirnos, sentí una sensación de cierre asentándose sobre mí. La ira y el dolor que me habían impulsado durante tanto tiempo se habían desvanecido, reemplazados por una fuerza tranquila y segura de mí misma. Esa noche, mientras Caleb me contaba historias de su primer día, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá: cena mañana por la noche para celebrar tu presentación, papá asando bistecs. Sonreí. Escribiendo de vuelta rápidamente, no me lo perdería. Después de meter a Caleb en la cama, me paré frente al espejo de mi dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada era muy diferente a la casera tímida que había sido hace un año. Mis ojos estaban claros. Mi postura confiada. No solo sobreviví, sino que prosperé. Pensé en el viaje que me había traído. Hasta aquí, el dolor, el miedo, los momentos de duda, pero también el triunfo, el autodescubrimiento. Y el apoyo inquebrantable de mi familia y amigos. La caída de Eli había sido un catalizador. Pero mi ascenso había sido totalmente mi propio esfuerzo. Había reconstruido mi vida, ladrillo por ladrillo, creando una base de autoestima e independencia que podía resistir cualquier tormenta. Mientras me metía en la cama, sentí una profunda sensación de paz inundándome. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Tenía una carrera que me apasionaba, un hijo que adoraba y un sistema de apoyo que había demostrado ser inquebrantable. Eli siempre sería parte de nuestras vidas. Pero ya no como la fuerza dominante que una vez fue. Habíamos encontrado un nuevo equilibrio. Uno que ponía el bienestar de Caleb primero. Y nos permitía a ambos crecer. Cerré mis ojos, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Mañana era un nuevo día lleno de promesas y potencial, y por primera vez en años. Estaba emocionada de ver qué traería. El viaje no había sido fácil, pero había valido cada paso. Descubrí una fuerza dentro de mí que nunca supe que existía y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras el sueño comenzaba a invadirme, un último pensamiento flotó por mi mente: ya no estoy definida por mi pasado ni por las acciones de Eli. Soy Hannah, madre, mujer de carrera, sobreviviente, y mi historia apenas comenzaba. Una nuera es como un cajero automático si te opones al divorcio, espera mi suegra, exclamó alegremente por teléfono. Ella siempre ha derivado alegría al ser dura conmigo, sometiéndome a muchas experiencias desagradables desde que mi suegro falleció. Pensé que se sentía sola, así que lo soporté, pero ya había superado mi límite de resistencia. Además, mi suegra tenía un malentendido serio:
no era solo una o dos cosas, era un malentendido decisivo. Tomé una respiración profunda y le informé de una cierta verdad. Justo después, pude escucharla gritar del otro lado del teléfono. Sahalana Wright, una ama de casa de 46 años que equilibra trabajo a tiempo parcial y las tareas domésticas. Mis amigos y conocidos me describen como alguien que no se enfada fácilmente y que tiene una fuerte fortaleza mental. Mientras tanto, después de comenzar mi carrera, conocí y me casé con Brandt, un hombre de mi misma edad. Nos llevamos bien la primera vez que nos conocimos, pero la ocasión fue una reunión que una amiga me invitó. Justo cuando estaba pensando en tomar un descanso del romance, mi amiga se entrometió demasiado y organizó la reunión, diciendo que esto retrasaría mis perspectivas de matrimonio. La reunión fue organizada por mi amiga para conocer hombres ella misma, pero sentí como si me estuvieran usando. A regañadientes asistí a la reunión, me senté en un asiento de esquina y comí y bebí sola, sin querer destacar. Luego, al mirar alrededor, vi a alguien en la mesa opuesta que también minimizaba su presencia y bebía. Nuestros ojos se encontraron y comenzamos a hablar de manera algo natural. Esa persona fue Brandt, a quien me casaría más tarde. Es bastante difícil para ambos, ¿verdad? A medida que se hacía evidente, ninguno de los dos estaba disfrutando de la reunión. Brandt hizo tal comentario con una sonrisa tímida. Su sonrisa en ese momento parecía encantadoramente indescriptible. Después de que terminó la reunión, intercambiamos información de contacto. Inicialmente, nuestra relación era solo de buenos amigos, pero a medida que Brandt tomó la iniciativa de confesar, comenzamos a salir. Luego, a los 30 años, me casé con Brandt. 2 años después nació nuestro hijo Taylor y hemos estado viviendo felices desde entonces. Los padres de Brandt viven a horas de distancia en tren y llevamos vidas muy separadas. Cuando decidí casarme con él, la distancia en realidad me resultaba reconfortante. Eso se debe a que cada vez que mi suegra me veía, me lanzaba palabras duras. ¿Realmente te casaste con una mujer tan poco femenina? Brandt, alguien más bonito sería más adecuado para ti. La primera vez que nos conocimos, pensé que solo me estaba observando, pero luego de repente dijo eso, me sorprendió tanto que me quedé paralizada. Era la primera vez que alguien me hablaba tan groseramente al conocer a alguien y no sabía cómo responder. Después, al ver que no reaccioné, mi suegra lo tomó como una señal para atacarme verbalmente aún más. Esperaba algún recuerdo elegante de una persona de la ciudad, pero ¿qué es esto? Panadería sencilla. No tienes buen gusto. El recuerdo que elegí fue una variedad popular de una tienda muy famosa. En efecto, su apariencia era simple, pero el sabor era exquisito y quería que los padres de Brandt lo disfrutaran. Sin embargo, parecía que mis intenciones no fueron transmitidas en absoluto. La primera reunión familiar se centró en las críticas de mi suegra. Durante ella, mi suegro no dijo nada, actuando como si nada estuviera mal, y Brandt solo logró una sonrisa preocupada sin intervenir. Bueno, vivimos separados y no nos veremos tan a menudo. Después de casarnos, me animé y procedí con los preparativos de la boda. No intercambié información de contacto con mi suegra y, viviendo en la ciudad, pude evitar cualquier impacto directo como esperaba. Después de casarme con Brandt, nuestras interacciones con mi suegra fueron pocas y hemos estado viviendo pacíficamente. Más tarde, quedé embarazada de Taylor y di a luz sin problemas. Después del nacimiento, mi suegra fue ruidosa queriendo ver a su nieto, pero Brandt lo manejó bien. Estoy verdaderamente contenta de haberme casado con él, pensé de todo corazón. No era inusual que muchos esposos priorizaran a sus madres, descuidando a sus esposas e hijos, pero me alivió que Brandt no fuera así. Nuestra vida tranquila continuó incluso después del nacimiento de Taylor. Ya ha crecido bastante y actualmente tiene 14 años, en su segundo año de secundaria. Taylor ahora está considerando seriamente su camino futuro y apuntando a una de las mejores escuelas de la ciudad. Parece que ha entrado en una fase rebelde,
respondiendo con típicos comportamientos molestos cada vez que le señalo suavemente algo. Sin embargo, parece confundido por su incapacidad para ser directo. Después de sus acciones desafiantes, a veces se disculpa con una voz tan baja que apenas se escucha. Entendiendo su lucha para expresarse, lo observo tranquilamente crecer sin sobrereaccionar. Últimamente, mi principal preocupación es su adorable fase rebelde. No hay problemas mayores en la vida diaria, el trabajo va bien y actualmente gano más que Brandt. Brandt ha estado ocupado con el trabajo y llega tarde a casa, pero no es mucho problema. Vivíamos días muy tranquilos hasta que de repente ocurrió un incidente. Es serio, papá se ha colapsado de repente. ¿Realmente? Eso es serio. Estábamos relajándonos como una familia de 3 durante el fin de semana, pero luego llegó una llamada urgente de mi suegra. Brandt generalmente sale solo en sus días libres, pero esta vez estábamos todos juntos y discutiendo qué hacer. Tenemos que ir rápidamente allí. Sí, prepárate. Tyler, empaca para 3 días. Entendido. En esta situación, Tyler siguió obedientemente mis instrucciones sin excepción. Nos preparamos rápidamente y salimos de la casa corriendo para tomar el tren. Sin embargo, en nuestro camino al hospital dirigido por mi suegra, lamentablemente mi suegro había fallecido. Papá no estaba muy cerca de mi suegro, habiendo hablado muy poco con él, pero al ver a Brandt de duelo, yo también me ahogué en la tristeza. En ese momento, mi suegra lloraba fuertemente y sus usuales palabras duras hacia mí estaban ausentes. Después del ajetreado funeral, regresamos a casa unos días después del triste evento. Mientras preparaba la cena en la cocina, Brandt de repente hizo una sugerente sorpresa. «Quiero que mamá viva en esta casa», dijo Brandt con seriedad. «¿Cómo?», exclamé en shock. «¿Qué dijiste?». «Después de que papá falleció, mamá ha estado muy deprimida y me preocupa». Brandt continuó con una cara seria. «Está envejeciendo y no podemos dejarla sola». «Bueno, entiendo, pero mi suegra nunca ha escondido su hostilidad hacia mí. Empezar a vivir con ella me pone ansiosa sobre cómo podría cambiar nuestra vida tranquila». Brandt parecía disgustado de que no estuviera de acuerdo. Inmediatamente me miró con una cara ligeramente enojada y dijo: «Esta casa es mía, yo decido quién vive aquí». Me sorprendió la postura inusualmente fuerte de Brandt. Él usualmente es gentil y a menudo está de acuerdo silenciosamente con mis decisiones. Sin embargo, eso no es porque yo decida cosas a la fuerza, sino porque Brandt es del tipo que no puede tomar decisiones por sí mismo, así que se desarrolló una división natural de roles entre nosotros. Después de gritarme, Brandt regresó enojado a su habitación. Bueno, si Brandt ha decidido, entonces debo seguir, pensé. No tenía intención de tratar mal a alguien que estaba sola. Pensé que deberíamos darle una cálida bienvenida a mi suegra ya que ella también debe sentirse sola. Sin embargo, disculpa mi intromisión, lleva ese equipaje a mi habitación y para la cena de esta noche vamos a tener bistec para celebrar la mudanza. Por favor, consigue un buen bistec. De acuerdo. Tan pronto como llegó a la casa, mi suegra comenzó a dar órdenes con una actitud mandona. «Tyler, no te quedes ahí sentado. Lleva el equipaje de la abuela. Eres el más joven, así que necesitas esforzarte para mí que soy el mayor». Mientras ella mimaba a Tyler, se consideraba a sí misma la miembro más importante de la familia y naturalmente adoptó un tono mandón. Tyler, con una mirada preocupada, hizo lo que su abuela dijo. Tyler entendió que discutir solo empeoraría la situación. «Vamos, muévete, no es momento de distraerse». Bajo las órdenes de mi suegra, nos vimos obligados a apurarnos. Después de que mi suegro falleció, en lugar de sentirse sola, mi suegra empezó a vivir libremente en nuestra casa. Sería una cosa simplemente tolerar sus caprichos, pero tan pronto como empezamos a vivir juntos, comenzó a acosarme duramente. «¿Qué es esto? Este acompañamiento está demasiado salado para comer. ¿Intentas enviarme al hospital con presión arterial alta?».
Quejarse de las comidas que preparo era una ocurrencia diaria. Además, se había vuelto un hábito para ella quejarse en cada comida. En nuestra casa usamos condimentos normales y buscamos que el sabor sea ligero. Tyler y Brandt preferían comidas con sabores suaves, sin embargo, a pesar de esto, mi suegra se quejaba de que la comida estaba demasiado salada. Es claro que ella está criticando para molestarme. Además, constantemente se quejaba de la lavandería, limpieza y todas las tareas domésticas. Un día, al llegar a mi límite, le entregué la aspiradora y respondí, si te quejas tanto, por favor, dame un ejemplo. Me gustaría aprender de ti. Al quitarme la aspiradora, mi suegra mostró sus habilidades de limpieza, que eran sorprendentemente ordinarias, sin diferencia notable con las mías. La limpieza debe hacerse así, declaró con confianza, y me pregunté cómo podía estar tan segura. Un día, terminé el trabajo por la mañana y regresé a casa temprano. Cuando llegué, mi suegra estaba con una mujer desconocida. Esta es Diana Banner, con quien me he hecho buena amiga desde que nos mudamos aquí. Nos llevamos muy bien. Miss Banner me saludó brevemente y luego continuó su conversación con mi suegra. De hecho, una nuera debe estar debidamente educada. Silvia es demasiado suave. No creo que eso sea cierto. Aparentemente, Misu parece ser una buena confidente para mi suegra. Fingí no escuchar su conversación y comencé a preparar la cena en la cocina. Las dos ocasionalmente miraban hacia nuestra dirección con sonrisas desagradables. Justo cuando sentí la atmósfera incómoda, un fuerte sonido estalló de repente. Oh, lo siento por eso. En el suelo estaba la taza de café que Miss Banner había estado sosteniendo. Afortunadamente, no se había roto, pero el café se había derramado en el suelo. ¿Podrías limpiar eso? Mientras comenzaba a limpiar el café del suelo, de repente algo cayó sobre mi cabeza. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, se me resbaló. Lo que había caído sobre mi cabeza era el café que mi suegra estaba sosteniendo. Las dos estallaron en carcajadas, pareciendo que nada grave había pasado. Estoy en casa, ¿qué está pasando? Es un poco ruidoso. En ese momento, Tyler llegó a casa de la escuela. Observó la escena de un vistazo y entendió inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Tyler expresó su enojo en voz alta hacia las dos. Sacó una toalla de su bolso y cuidadosamente me limpió la cabeza. A pesar de ser usualmente rebelde y distante, la manera en que Tyler limpió mi cabeza mostró lo amable que realmente era. Después de que Tyler limpió el desorden, miró fuertemente a mi suegra y a Miss Banner. ¿Qué le están haciendo a mi mamá? Tyler, querida, estás malinterpretando esto. Esto fue solo un accidente. Cállate. ¿Crees que no sé lo que usualmente le haces a mamá? Si estás tan ocupada acosándola, tal vez deberías dedicar tu tiempo a algo más valioso. Silenciado por las palabras resueltas de Tyler, las dos quedaron sin palabras. ¿Quién eres tú, de todos modos? Alguien que hace esto a mi mamá no es una invitada. Sal ahora. Bajo la presencia contundente de Tyler, Miss Banner salió rápidamente de la casa. Mi suegra no pudo refutar la actitud resuelta de Tyler y volvió a su habitación cabizbaja. Gracias, Tyler. No es solo por ti, mamá. Solo alejé a algunas personas raras. Necesito estudiar y quiero evitar el ruido. Al ver a Tyler hablar tímidamente, me sentí verdaderamente bendecida de tenerlo. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Cuando Brandt llegó a casa, parecía que mi suegra le había contado sobre el incidente. ¿Por qué le hiciste eso a la abuela y a su amiga? Brandt alzó la voz y regañó a Tyler. La expresión de Tyler se nubló y mi suegra observó con una sonrisa desagradable. Brandt, lo tienes todo mal. Tyler solo estaba tratando de protegerte. Madre, dice Tyler, simplemente irrumpió en la sala, hizo mucho ruido y las echó. Pensé que era una broma.
Mi suegra había retorcido los hechos para adaptarlos a sí misma y se los reportó a Brandt. Traté desesperadamente de explicar la situación, pero Brandt no quería escuchar. Primero que todo, ustedes dos son demasiado fríos con mamá. Ella es mi querida madre, deberían respetarla más. La conferencia unilateral de Brandt continuó y Taylor y yo no pudimos decir nada. Aunque entiendo el deseo de Brandt de cuidar a su madre, luché con la dificultad de lograr que él entendiera la situación con precisión. Brandt estaba tomando nuestras palabras demasiado a la ligera y creyendo solo lo que su madre decía, porque habíamos estado viviendo lejos de mi suegra. No me había dado cuenta de cuánto era un mimado de mamá Brandt, pero se había vuelto claro que esto realmente se había convertido en un lío. Últimamente, mis días están llenos de más estrés que nunca. Después de este incidente, mi suegra se volvió aún más confiada y comenzó a retorcer los hechos y reportarlos a Brandt cada vez que había alguna resistencia de nuestra parte. Esto ha llevado a una situación muy problemática e incluso 3 meses después del incidente, Taylor y yo continuamos evitando el contacto con mi suegra y nos esforzamos por vivir lo más pacíficamente posible. Luego, un día, ¿dónde está mi tarjeta? Mientras organizaba los recibos de mi billetera, me di cuenta de que faltaba una tarjeta de crédito, una tarjeta negra. La dejé caer en algún lugar. Mientras lo pensaba, rascándome la cabeza, mi teléfono inteligente en mi bolsillo sonó. Oh, es de mi suegra. Fruncí el ceño involuntariamente, dejando escapar mis verdaderos sentimientos. Sentí la tentación de ignorar la llamada, pero considerando el problema que podría crear, finalmente respondí a regañadientes. Hola. Sí, hola. Hola, Elena, intenta adivinar dónde estoy. Mi suegra sonó alegremente traviesa por teléfono, presentándome con este acertijo. No lo sé, respondí con indiferencia, mostrando poco interés. Sin desanimarse por mi reacción, continuó alegremente. Estoy en una agencia de viajes ahora mismo. Verás, he estado planeando un viaje a Hawái con 20 de mis parientes cercanos. Oh, suena divertido, respondí vagamente, pero luego soltó una bomba increíble. Por cierto, tú nos estás invitando a este viaje. Tomé prestada la tarjeta negra de tu billetera y he memorizado el PIN, así que la estaré usando. ¿De qué estás hablando? Mi sorpresa fue recibida con su ruidosa risa y la de sus parientes al otro lado también. Nunca había conocido a los parientes de mi suegra, pero parece que compartían su problemática naturaleza. Comentarios como tranquila con ella y vas a hacerla llorar eran audibles entre las risas. Sin embargo, ya no me molestaban las palabras de ella o de sus parientes, había cosas más importantes en las que enfocarme ahora. Por cierto, ya cancelé esa tarjeta y Brandt y yo estamos divorciados hace 2 meses. Lo que pude escuchar fue la voz desconcertada de mi suegra al otro lado. Parecía que no había entendido la situación en absoluto. Confundida, decidí que era hora de explicar todo desde el principio, frunciendo el ceño en anticipación de la conversación que seguiría. Había habido varias señales preocupantes incluso antes de que mi suegra se mudara a nuestra casa. Una fue el regreso cada vez más tarde de Brandt del trabajo y sus frecuentes salidas en días festivos. Brandt no estaba particularmente destacando en su trabajo, como resultado, sus ingresos habían estado estancados durante años y nuestra situación financiera se volvía progresivamente más difícil. Por eso tomé la iniciativa de trabajar activamente y apoyar a nuestro hogar. Parecía que Brandt no estaba preocupado por sus bajos ingresos en absoluto. Parecía creer que podíamos vivir cómodamente con este salario y que no había necesidad de esforzarnos demasiado. Pero en realidad, nuestra estabilidad financiera solo se debía a mi arduo trabajo. A pesar de esto, Brandt era orientado a la familia y ayudaba con las tareas domésticas, así que no había sentido una gran insatisfacción con nuestro estilo de vida. Sin embargo, los días en que Brandt llegaba tarde a casa se volvieron más frecuentes. Afirmaba que estaba trabajando horas extras, pero no se reflejaba en su salario. Esto es trabajo extra no remunerado.
Es bueno deberle un favor a alguien, ya que podría llevar a una promoción o un aumento. Era antinatural para Brandt, quien anteriormente había mostrado poco interés en su carrera, empezar a hablar de esta manera. Además, a medida que aumentaban sus horas extras, también lo hacían sus salidas solas en días festivos. Últimamente has estado saliendo mucho solo. ¿Qué tal si vamos a algún lugar como familia la próxima semana? Un día sugerí a Brandt que saliéramos como familia, pero él inmediatamente rechazó. De hecho, recientemente me encontré con un antiguo compañero de clase por casualidad. He hecho planes para reunirme con él la próxima semana. Oh, y por cierto, es un chico, así que no tienes que preocuparte. La explicación apresurada de Brandt, aunque no había preguntado sobre el género de la persona, se sintió claramente sospechosa. De esa conversación, sentí que algo estaba mal y comencé a investigar discretamente las actividades de Brandt. A medida que profundizaba, comenzaban a surgir pruebas de su infidelidad una tras otra. La reunión que Brandt afirmó que era con un antiguo compañero de clase masculino era en realidad real, pero la persona no era un hombre, era una mujer. No puedo creerlo. Encontré tantas pruebas, tal vez realmente estaba muy despistada todo este tiempo, considerando lo ocupada que había estado trabajando en lugar de Brandt. Me convencí de que esa era la razón de mi falta de conciencia. Incluso cuando la infidelidad de Brandt se hizo clara, no me sentí particularmente sorprendida. Amaba a Brandt y pensaba que casarme con él había sido la elección correcta, pero en el momento en que salió a la luz su traición hacia Taylor y hacia mí, cualquier afecto que tenía desapareció. Además, justo después de que se conociera su aventura, Brandt hizo que su madre se mudara, aparentemente como una forma de forzar un nuevo arreglo de vivienda. Mi cariño por Brandt desapareció completamente, convirtiéndose en un sentimiento negativo. Aunque hubiera mostrado genuino remordimiento, estaba preparada para perdonarlo. Reuní todas las pruebas que había recolectado y esperé un momento en que pudiéramos estar solos para confrontarlo directamente. Has estado teniendo una aventura, ¿no es así? Brandt no pudo ocultar su asombro mientras miraba el montón de pruebas que presenté. Intentó argumentar, soltando, no es mi culpa. Siempre estabas ocupada con el trabajo y me descuidaste. También eres tú la culpable de mi aventura. Sorprendentemente, en lugar de disculparse, Brandt reaccionó desafiante, intentando justificar sus acciones culpándome a mí. No quería tener una aventura por elección. Sucedió porque no me mostraste suficiente afecto. Me diste por sentado y por eso pasó esto. Se desahogó, golpeando el escritorio con la mano, pensando quizás que su actitud agresiva me haría encogerte y cumplir. Tal razonamiento y negativa a aceptar la culpa fueron increíblemente difíciles para mí de aceptar. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, pregunté fríamente pero con calma, empujando los papeles de divorcio ya llenados hacia él. Su complexión cambió drásticamente en un instante, poniéndose pálido. Esto es una broma, ¿verdad? Esto no es una broma, espera, por favor, el divorcio es demasiado extremo, fue solo una aventura. A pesar de los intentos desesperados de Brandt por explicar, solo le ofrecí una mirada fría y respondí, tú lo llamas solo una aventura, pero ¿realmente piensas que traicionarme a mí y a Taylor puede ser descartado como solo una aventura? Realmente no pareces entender la gravedad de tus acciones. La traición a la familia y la infidelidad son motivos legítimos para el divorcio, como establece la ley. Al mencionar la ley, Brandt quedó sin palabras. Aprovechando el momento, insistí, dijiste que tuviste una aventura porque estaba ocupada, pero la verdad es que tenía que trabajar porque no podías ganar lo suficiente. Culparme mientras excusas tu propia incompetencia es totalmente desvergonzado. La gente como tú no tiene sentido de vergüenza. Los ojos de Brandt se llenaron de lágrimas ante mis palabras inquebrantables. No era típicamente una persona de fuerte voluntad. Intentar ganar un argumento sin reconocer sus fallas fue un fracaso. No quiero un divorcio, no puedo manejarlo. Brandt comenzó a sollozar,
pero las lágrimas solo son excusables para los niños. Si no querías un divorcio, no deberías haber tenido una aventura en primer lugar. Incluso un niño entiende esta lógica simple. Si dices que no quieres un divorcio, contrataré a un abogado y comenzaré los trámites de inmediato. Usaré cualquier medio necesario para terminar nuestro matrimonio. Mi deseo de divorciarme de Brandt no solo se debía a su infidelidad, sino también porque quería distanciarme de su madre. Sentía que ya no podía vivir con ella, por lo tanto, estaba decidida a seguir adelante con el divorcio y mantuve una postura consistente. Finalmente, Brandt aceptó el divorcio. Firmó los papeles de divorcio y al ver el documento, suspiré aliviada. Por favor, espera un poco antes de decirle a mamá. Yo le diré yo misma. Ella podría estar sorprendida y molesta, dijo Brandt. Aunque sorprendido por su solicitud reflexiva, estuve de acuerdo. De acuerdo, mientras tanto, me prepararé para mudarme también. Tendré la custodia de Tyler, sería difícil para ti mantener tanto a él como a tu madre con tus ingresos. Brandt asintió en silencio sin decir más. Los papeles de divorcio fueron presentados puntualmente, en cuanto a la división de bienes y la manutención infantil. Esos temas serían abordados en una fecha posterior. Brandt y su pareja en la aventura necesitaban ser responsables de sus acciones, así que Brandt aún no me había dicho, he estado viviendo aquí solo para prepararme para mudarme. Recientemente encontré un nuevo lugar y me estoy preparando para irme la próxima semana. Expliqué esto durante la conversación. Mi suegra se mantuvo en silencio al otro lado. Parecía que los hechos que relaté la habían sorprendido profundamente. Si no vas a decir nada, voy a colgar. Agregué. En esto, mi suegra reaccionó con una exclamación de sorpresa, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Por qué te divorciarías sin mi consentimiento? No hay necesidad de consentimiento familiar para obtener un divorcio, no existe tal regla. ¿Qué estás intentando decir?, respondí calmadamente. Todo lo que pudo hacer fue gemir en respuesta. Luego, se oyó una voz de mujer, presumiblemente de la agencia de viajes. Lo siento, pero esta tarjeta de crédito no puede ser usada. Hay un cargo de 220,000 pesos. ¿Cómo deseas proceder? Increíble, mi suegra intentó cobrar 20,000 pesos en mi tarjeta negra sin mi permiso. Aunque yo era el sostén de la familia y tenía una tarjeta negra, nunca esperé que se usara una suma tan grande sin mi consentimiento. Mientras me quedaba perpleja, mi suegra preguntó con voz de pánico, ¿por qué cancelaste la tarjeta negra? Porque espiaste mi PIN. Mencioné antes que lo habías visto sin permiso. ¿Pensaste que no me di cuenta? Hubo un incidente cuando cenamos fuera con 4 personas, incluida mi suegra. No tenía efectivo a mano, así que usé mi tarjeta negra para pagar. En el momento en que saqué la tarjeta de mi billetera, vi sus ojos brillar intensamente, y después continuó observando de cerca los movimientos de mi tarjeta. Claramente, mi suegra tenía una obsesión financiera. Sabía que estaba interesada en imponer cargas financieras sobre mí, pero nunca imaginé que apuntaría a mi tarjeta negra ni que esperaría que me acercara sigilosamente durante un pago para robar mi PIN. Podría haber pensado que estaba siendo astuta, pero claramente podía escuchar su respiración pesada. Después de ese incidente, cancelé inmediatamente la tarjeta negra, ya que rara vez la usaba y tenía otras tarjetas de crédito. No hubo inconvenientes causados por su cancelación. Así que tendrás que hacer el pago tú misma, le dije a mi suegra. Ella quedó sin palabras de nuevo, claramente sin esperar que su espionaje hubiera sido descubierto. Probablemente pensó que era un plan perfecto donde podría viajar gratis y continuar su maltrato hacia mí, pero no soy tan ingenua para caer en una trampa tan simple. Desde el otro lado del teléfono, podía escuchar las voces de los parientes. Silvia, ¿qué quieres decir con que no puedes pagar? ¿Qué va a pasar con el viaje a Hawái? Su frustración aumentaba y podía escuchar a mi suegra esforzarse por inventar excusas a sus parientes.
Sintiendo que continuar esta conversación sería una pérdida de tiempo, suspiré y dije, entonces, colgaré ahora. Espera un minuto, mi suegra todavía intentaba decir algo, pero terminé la llamada sin piedad con una mirada de incredulidad. Organicé mi billetera y luego comencé a empacar para la mudanza. No tenía muchas pertenencias personales, así que el empaquetado probablemente se terminaría rápidamente. Después de organizar mis cosas, planeaba ayudar a Tyler, pero este plan fue interrumpido por el sonido de la puerta principal golpeando. ¿Qué quieres decir con esto? Me has hecho quedar tonta. Bienvenida de nuevo, ¿cómo fue tu viaje? El pago está en espera. Ven conmigo a la tienda ahora mismo. Estás pagando los 22,000 pesos, mientras mi suegra despotricaba. Le di una mirada de enojo, nunca antes había visto una reacción así de mi parte. Estaba visiblemente conmocionada. ¿Por qué debería pagar tus gastos de viaje? Brandt y yo estamos divorciados y legalmente somos extraños. Por favor, entiende ese hecho correctamente. ¿Cómo puedes hablarle a tu suegra así? Eso es porque ya no eres mi suegra. ¿No lo entiendes? ¿Eres estúpida? Mis palabras le impactaron sin restricción, haciendo que su rostro perdiera color rápidamente. Anteriormente había sido algo indulgente porque ella era la madre de Brandt, pero había decidido que ya no era necesario. Cuando mi suegra me miró tensamente, soltó, haz lo que quieras. Será un alivio si te vas. Solo déjala atrás, él tiene un rol para heredar la casa. Me quedé atónita por su declaración, pero justo entonces, Tyler, que acababa de regresar a casa, cambió la atmósfera. Por favor, deja de bromear así. Me estoy yendo con mamá a vivir aquí con mi padre y tú, abuela, sería una tortura. Ninguna cantidad de dinero me haría quedarme. Tyler, ¿qué estás diciendo? ¿Has sido lavado el cerebro por este tonto? Mi suegra criticó duramente, pero Tyler y yo solo pudimos responder con incredulidad en su réplica. La tonta eres tú, abuela. ¿Y qué estás intentando hacer que herede? De todos modos, no hay nada que valga la pena heredar aquí, solo una casa vieja en un terreno indeseable. De hecho, la casa no era particularmente valiosa. Era un edificio antiguo en un terreno poco atractivo cuyo valor de activo había disminuido significativamente con los años. Después, mi suegra colapsó en el lugar, exhausta, y solo pudimos observar. Mientras tanto, seguí preparando la mudanza y persiguiendo reclamaciones de división de propiedad contra Brandt. Aunque no podía esperar una gran cantidad de su ingreso, la importancia de hacerlo sentir responsable por sus acciones superaba la cantidad real reclamada. También exigí una disculpa a la pareja de Brandt y finalmente los hice responsables a ambos. Aunque la división de propiedades pudo haber sido una pequeña cantidad para Brandt, fue un golpe significativo para él. Terminó agotando sus ahorros e incluso vendiendo pertenencias personales para manejar sus gastos diarios. Mientras luchaban financieramente, mi suegra, que no podía controlar su gasto derrochador, no buscó empleo. Eventualmente, Brandt se vio obligado a dejar la casa y el terreno que apenas valían algo. El poco dinero ganado de la venta fue todo lo que quedó para sus gastos de vida. Se mudaron a un apartamento dilapidado enfrentando numerosas dificultades día a día. Finalmente, mi suegra logró encontrar trabajo, pero su personalidad difícil hizo imposible que mantuviera un empleo por mucho tiempo.